Bienvenidos a este nuevo programa en el que vamos a hablar de un elemento muy importante en la educación, en la escuela, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que es el de la obesidad. Siempre nos ha hecho temblar esas pandemias, la del coronavirus hace poco, otras que ha habido, la de la gripe española, llamada gripe española a comienzos del siglo XX, las famosas pandemias del siglo XIV, donde se diezmó la población, es decir, estaban afectados, y eso es una cifra extraordinaria, 1 de cada 10 personas. Pues vivimos en algunos países y en algunas zonas una pandemia mucho más grave y con unas consecuencias devastadoras también para la salud, para el bienestar, que es la pandemia de la obesidad. Este que les habla tiene un índice de masa corporal de 32, lo cual es obesidad. Y es cierto que ya siento problemas en las rodillas, problemas en la espalda, problemas con el colesterol, y esto, pasado los años, me puede traer consecuencias devastadoras. Por eso es muy importante trabajarnos educativamente desde el comienzo. ¿Cuándo es el comienzo? La infancia, con nuestros hijos, con nuestros alumnos. Para hablar de esto, tenemos hoy a una persona realmente experta, Luisa Miranda Moraes de Carvalho, brasileira, es licenciada en dietética, ha estudiado psicología y, como es una persona que le apasiona el estudio, sigue estudiando actualmente medicina. Ha trabajado como dietista y este panorama de formación pues le acredita como una persona experta que creo que nos va a hacer aportaciones muy importantes. Antes de hablar con ella, vamos a ver un pequeño vídeo donde vamos a ver algunas cifras sobre la obesidad infantil y después tendremos la entrevista. Saltarnos el desayuno, la falta de horarios en nuestras comidas y tomar altos niveles de grasas, sal, azúcares y aditivos son costumbres que debemos cambiar. Si nosotros lo hacemos, inculcaremos buenos hábitos alimenticios a los pequeños de la casa. España ya supera a Estados Unidos en la incidencia de la obesidad infantil. El 19% de los niños españoles son obesos, frente al 16% de los norteamericanos. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, una mala alimentación puede llegar a producir hasta 120 enfermedades distintas. Los médicos estamos sorprendidos porque estamos viendo niños de 12 o 15 años que llevan una trayectoria ya de exceso de peso, de exceso de grasa corporal de 5 o 7 años, que aparece diabetes tipo 2, que es la diabetes que antes se conocía como el adulto, ya en niños, y empiezan a tener ya problemas de tensión arterial elevada, enfermedades que antes eran consideradas como adultos. La diabetes tipo 1 es una enfermedad genética, es decir, se padece desde que somos niños. Sin embargo, la diabetes tipo 2 deriva de la alimentación y de la obesidad. Algo muy preocupante, teniendo en cuenta que en España hay más de 3 millones de personas con esta enfermedad. ¿Qué síntomas nota una persona que tiene diabetes y no lo sabe? Hay 3 síntomas cardinales: poliuria, que orina mucho; polidipsia, que bebe mucha agua; polifagia, que come mucho y que a pesar pierde peso. Esos son los síntomas cardinales de la diabetes. Nosotros tenemos que diagnosticar la diabetes pues antes. Tendremos que hacer glucemia y entonces vemos si el azúcar que hay en la sangre está alta y ya entonces es la aparición de una diabetes. Cuando no hay luz, nuestro organismo segrega la hormona del sueño, conocida como melatonina. Investigadores de la Universidad de Granada han demostrado que la melatonina ayuda a producir más insulina, por lo que disminuye la hiperglucemia. Por ello, dormir totalmente a oscuras podría favorecer el control de la diabetes. El 30% de las personas obesas tiene tendencia a padecer diabetes tipo 2. Obesidad y diabetes tipo 2 pueden tener más consecuencias para nuestra salud de las que nos imaginamos, ya que los expertos hablan de una nueva enfermedad conocida como diabesidad. La diabesidad es la coincidencia de diabetes y además obesidad. Toda persona que tiene una obesidad sería por encima de 30 kilos de peso por metro cuadrado de superficie corporal, entonces ya es un obeso, pues entonces quiere decir que debemos de cuidar nosotros nuestro peso, no solamente
porque vamos a padecer después de artrosis, que nos va a obligar a no poder andar por los dolores, sino que además, pues resulta vamos a desarrollar una diabetes. Según los especialistas, cuando predomina la grasa en nuestro abdomen o cintura, se producen alteraciones en el páncreas. Entonces, este órgano no es capaz de metabolizar la cantidad de azúcar que consumimos y estamos ante una diabetes tipo 2. La consecuencia más relevante de la obesidad es que reduce nuestra esperanza de vida, ya que se trata de una patología crónica. A esto se añaden las complicaciones en nuestra salud propias de la diabetes, como la ceguera o la insuficiencia renal. ¿Se puede curar la diabetes tipo 2 y la obesidad? Realmente los primeros pasos en el tratamiento de la diabetes tipo 2 o de la hipertensión o de la elevación del colesterol es el tratamiento con una alimentación equilibrada y con ejercicio físico, sin necesidad de recurrir a medicamentos. Antes de los 12 años, los niños aprenden los hábitos nutricionales que tendrán el resto de su vida. Podemos comenzar por una dieta variada y en la que predominen frutas y verduras. Estas son la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejarnos huellas y acompañarnos hasta la edad adulta. Como padres, como educadores, tenemos que propiciar que los niños hagan actividad física intensa de una forma frecuente, no solamente en el patio del recreo, sino también tenemos que sacarlos al parque, a que jueguen, hacer senderismo con ellos, actividades al aire libre. Pues Luisa, bienvenida. Hola, José. Y Manuel. gracias por estar aquí con nosotros. Y el placer es mío. Y nada, vamos a ir paso a paso para hablar del estado de obesidad infantil, pero vamos a comenzar por una definición. ¿Qué es una alimentación saludable o qué es una dieta equilibrada? Una alimentación saludable, una dieta equilibrada vendría siendo una alimentación donde podríamos tener todos los grupos importantes, que teníamos hidratos de carbono, proteína y los lípidos, pero todos en la proporción correcta y un muy bajo índice de alimentos ultraprocesados. Pero esto no es habitualmente o no ocurre siempre con los niños. ¿Qué tipo de alimentación están teniendo nuestros niños? Es muy complicado porque ya de por sí los productos que se suelen vender en los supermercados y casi todo que es voltado para el público infantil es muy lleno de azúcares, muy llenos de grasa y casi ninguno son realmente aptos. Los que realmente son aptos vendrían siendo alimentos más naturales y los que podemos encontrar pues en una feria, alimentos naturales que podríamos comer pues de toda la vida, como las verduras, las frutas, los cereales incluso, pero no el que lleva la publicidad infantil. Que justo es a veces lo que les regalamos a los niños como un premio, como un, oye, te has portado bien, tómate, no voy a decir ninguna marca, ningún tipo de... Pero esa bollería o esas... Bien, ¿por qué es importante que los niños se alimenten bien? Bueno, antes de nada voy a mencionar algo que es muy importante que dijiste ahora, el tema de premiar con la comida, y eso es un error muy grande que cometemos a lo mejor los padres, de parabenizar o de premiar a un niño con una alimentación que es un alimento, que es una bollería, que es un alimento procesado, que es una, perdón por el término, una chatarra, no es un alimento que se podría comer, entonces parabenizar con eso no sería un buen principio, un buen inicio, vamos. Lo principal sería para evitar el riesgo de padecer de obesidad, porque la obesidad infantil, que siempre está cada vez creciendo muchísimo más, es un gran factor de riesgo, ya no solo para sufrir la obesidad cuando el niño ya esté en una fase adulta, sino que es un factor de riesgo para otras muchas patologías, como incluso para fracturas también, que el niño puede llegar a padecer, hipertensión, diabetes tipo 2, problemas respiratorios, cardiovasculares, entre otros. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo muy importante y yo creo que es cuanto antes las personas empiezan a tenerlo en cuenta, mejor será. ¿Y qué tenemos que los padres o los abuelos, como es mi caso, que evitar a la hora de trabajar con los niños o de alimentarlos? Yo creo que hay dos factores que yo veo que son los más importantes, y el primer vendría siendo el propio desconocimiento de una alimentación saludable, porque los niños realmente ellos van a aprender y van a hacer las cosas por imitación muchas veces, y si tienes en casa hábitos saludables, pues difícilmente el niño no lo va a aprender con el tiempo. Si tú siempre estás poniendo verduras, si tú siempre te estás alimentando de todos los tipos de alimentos en las buenas proporciones, difícilmente el niño no aprenderá eso con el tiempo. Pero
Si tú no lo practicas y tener la pretensión de que tu niño coma bien cuando tú a lo mejor no, ese para mí ya sería el primer gran error. Entonces yo creo que los papás deberían informarse primero, ellos buscar la manera de alimentarse bien para que luego a lo mejor los niños puedan disfrutar de la misma calidad de vida. Hablábamos antes, claro, si yo me acostumbro a que yo me premio a mí o compenso la tensión del día, llego a la casa y entonces echo mano de las galletitas, del chocolate, de la bollería, evidentemente estoy siendo un mal ejemplo para mis hijos. Totalmente. Y los niños aprenden por imitación, es que no hay esto. Si yo llego en una mesa y me doy el privilegio de decir, pues no voy a comer judías porque a mí no me gusta, el niño ya va a entender que hay algún grupo, hay algún alimento que no le gusta y que él se puede privar de alimentarse. Y eso sería un ejemplo dentro de varios. Realmente es imitación. Si hay en casa, ya es hay una gran posibilidad de que después el niño lo vaya a practicar también. Y el segundo yo creo que vendría siendo, hay varios, pero los que me parecen más importantes, vendría siendo también el saber manejar un poco con los niños también, hacerles partícipe de la elección de las comidas del planeamiento semanal, de la elaboración de las comidas, poder intentar hablar con ellos de una manera. Si tú tienes un hijo, tú lo conoces bien y es importante jugar un poco con esto. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner ejemplos concretos de cómo jugar con ellos a la hora de montar una comida para que ellos se diviertan y les entre por los ojos. Claro que sí. De hecho, puedo poner ejemplos hasta en mi propia vivencia también. Yo tenía tengo varios primos así pequeños y yo tenía uno especial que no le gustaba comer ningún tipo de hortaliza, nada verde. Como que se veía en el plato algo verde, ni de broma, o sea, no lo quería comer. Pero llegó un momento, y yo intentando hablar con él siempre, porque intenté manejar de alguna manera, pero no logré un suceso en ese primer momento. Y con el pasar del tiempo, pues me enteré que era loco del superhéroe Hulk, como casi todos los niños. Que es verde. Que es verde. Y ahí ya me dio el desayuno y yo decía en plan, oye, ¿a ti te gusta? Y él me estaba como si él fuera el superhéroe este. Entonces yo llegué junto de él y le dije en plan, oye, ¿qué color tiene el superhéroe? Y el verde, ¿por qué crees que es verde? Porque se come todas las hortalizas verdes que hay. Y aún jugué un poquito con el otro personaje, el Popeye. Popeye, sí. Que también come las espinacas. Exacto. Entonces, a partir de ahí, a día de hoy, sí que come todas las hortalizas. Y es un juego muy, por decir tonto, una cosa muy pequeña, pero la persona a lo mejor entra. Yo de pequeña quería, o de aquellas me gustaba mucho ser modelo, verme guapa o tal. Y mi abuela llegaba junto a mí, oye, para verte bien y para verte bonita, pues tienes que comer todas las verduras. Entonces, es a lo mejor intentar buscar un hilo o algo que pueda hacer con que tu hijo, pues, no tenga problemas en comer todos los grupos de alimentos. Claro. Y uno de los mayores problemas de España viene siendo el no alimentarse de verduras todos los días. Casi no hay, entonces buscar alimentos o buscar una manera de que los niños puedan inserir eso todos los días ya ayudaría bastante. ¿Cómo sería un plato ideal para cualquier persona, pero especialmente para un niño? Un plato ideal en proporciones y qué podríamos ponerle. Vale, un plato ideal vendría siendo con los 3 grupos de alimentos, que vendría siendo las frutas y verduras, los cereales, que los cereales tendríamos los hidratos de carbono, la patata, el cereal mismo de maíz, la avena, el arroz, todo eso, y también las leguminosas o productos derivados de animales, como podría ser también el huevo, la leche y también las carnes, obvio. ¿Y eso a diario? Eso a diario. O sea, la verdura y la fruta a diario. A diario. De hecho, eso tendría que estar en todas las comidas principales. O por lo menos a diario y en cada comida. Y en cada comida. Podríamos jugar un poquito con el tema de que a la mañana, pues poner del grupo de frutas y verduras, pues poner la fruta, y siempre en la comida y en la cena, pues tener la porción de verdura, y en los entretiempos, pues a lo mejor jugar un poquito más con la fruta también. Claro, no sé si conocerás, tú vives actualmente en Argentina, sí. Has vivido en España también. Sí, muchos años. Y eres brasileña, entonces tienes un conocimiento universal de muchos lugares. Pero aquí en España a veces tenemos hábitos que impiden hacer esto. Por ejemplo, levantamos a los niños a ultimísima hora
un desayuno rápido, que es un colacao, y mete ahí 4 magdalenas, si es que se las toman, y bocadillo de chorizo y al colegio, ¿no? Exacto. Bueno, el bocadillo de chorizo era en mi época, ahora no sé si se tomará otras cosas más finas, ¿no? Pero eso no es un buen hábito. No, para nada. Y de hecho conlleva un gran problema también, porque los niños a lo mejor están acostumbrados a desayunar, y el desayuno es una de las comidas más importantes del día, desayunan comidas ultraprocesadas y que tienen el índice de azúcar muy elevado, entonces nada más llegar al cole, pasado una hora y media o así, ya van a presentar hambre otra vez y pueden tener una baja... Una baja de glucosa. Exacto, te entra una baja de glucosa y puedes llegar allí en ese momento y te baja el rendimiento escolar, claro, porque tendrás un poquito más de somnolencia y no conseguirás pues acompañar la clase de la mejor manera posible. Entonces, el desayuno es algo muy preocupante por los alimentos y por las cosas que acabas de decir tú. O sea, que un mal desayuno puede producir un mal rendimiento a media mañana. Un mal rendimiento escolar incluso. Entonces, eso es algo muy complicado y preocupante, porque al final, si paramos a pensar en el día, cuando los alimentos ultraprocesados deberían ser una excepción a lo largo ya de la semana, tendremos pues que el ultraprocesado está en todas las comidas a lo largo del día del niño. El colacao, altísimo. Cualquier alimento que sea más de 5 gramos de azúcar a cada 100 gramos de alimento ya vendría siendo un gran problema. Y ahí hablamos de los cereales o de los alimentos que son voltados al público infantil. Siempre es mejor comprar la avena natural, comprar lo que es los copos de maíces naturales sin que tenga nada infantil y con la mejor etiqueta nutricional posible, y poner y agregar tú lo que son las frutas picadas, que lo puedes poner allí en el momento, y priorizar todo lo que vendría siendo natural en detrimento de los alimentos. O sea, un desayuno ideal sería ese, frutas cortadas. Por ejemplo, mira, si haces un bol de cereal, ya tendrías el alimento de origen animal, que sería la leche, ya tendrías los cereales, los copos de maíz o avena, la preferencia de cada uno, que ya vendría siendo los grupos de los cereales, y si ya cortas trocitos de frutas, pues ya tendrías el primer grupo. Entonces, es un desayuno que también es rápido de hacer, es fácil de tomar, y ya estaríamos hablando de un producto mucho más saludable para el niño. ¿Qué más cambios deberíamos hacer para tener, por ejemplo, en las cenas? Las comidas parece que las tenemos más estandarizadas, pero después en las cenas o las meriendas, ¿no? La merienda en España, la tradicional de toda la vida, es el bocadillo, o sea, pan. Es el bocadillo, el pan. Después ahí se pone el fiambre y luego pan y ala. O chocolate, chocolate con leche, que eso tiene poco cacao y mucha grasa, ¿no? El mítico pan con Nutella también. O con Nutella, con nocilla. Que les encanta. Es un gran problema. No digo de la... Eso no es muy sano, lo de la Nutella y la nocilla. No, para nada. Cuéntanos. La alimentación, la introducción del pan, si el niño tiene un buen rendimiento, si practica bastante deporte físico, el pan no sería el problema. Pero el gran problema sería de qué vendría acompañado. Porque si me dices de un pan como si fuera una especie de sándwich natural, sin mayonesa, pues estaríamos hablando quizás de una buena merienda. Pero las buenas meriendas vendría siendo solo una fruta, frutos secos, un yogur, todo eso ya podría ser una buena alimentación. La Nutella, que vendría siendo dulce, solo tendríamos que utilizar algunas veces a la semana, no todos los días, así como los embutidos, que hacemos un uso excesivo, y la carne roja también, el uso habitual y lo recomendable vendría siendo 2 veces a la semana, y a lo mejor tenemos ahí embutidos todos los días, lo que no estaría bien. O sea que también las carnes rojas... Las carnes rojas deberíamos evitar al máximo, ya no solo para los niños, sino que para los adultos también, y hacer un poquito más de uso de lo que vendría siendo las carnes blancas y pescados blancos también, que no sean muy grasos, porque los pescados grasos también 2 veces a la semana nos llega bien en el aporte semanal de omega 3 y no hace falta abusar de ellos tampoco. Te voy a hacer una pregunta más psicológica, más educativa psicológica. Es muy habitual, seguro que todos los que nos están oyendo conocen casos, si es que no lo tienen en casa, que el niño llega a casa y hay pescado, verdura, y dice, no, yo filete con patatas, vamos, te lo hago. Llega el día siguiente, yo filete con patatas. Llega el día de los macarrones, eso sí, se los come. Pero llega el día siguiente y hay otro pescadito u otro... yo filete con patatas. Y le hacen los filetes con patatas
a demanda del niño continuamente. O sea, de modo que es el niño el que impone su dieta preferida, que es pizza o macarrones o filete con patatas. ¿Cómo se puede trabajar con un niño que los padres transigen por sobreprotección, por cariño, por quitarse problemas al mediodía, transigen con esas menús monocordes de, como en los aviones, pizza o pasta, ¿no? O sea, o chicken? Bueno, pues... yo considero que una de las mejores estrategias que se podría adoptar en ese momento, pues, hacer el niño partícipe de lo que es una planificación semanal de la alimentación. Porque si llego y ya hablo con mi hijo toda la semana, oye, tú eliges aquí, yo elijo la comida, tú eliges el postre, yo elijo esto, tú eliges lo otro, pues ya vendría siendo una buena manera de, oye, hoy no, porque hoy estaba preestablecido que hacíamos esto, mañana ya elegiste lo otro, hoy elige papá, hoy elige mamá. Entonces es una manera de hacerle partícipe también, pero que al final entre un conjunto y que se alimente un poco de todo, y quizás hasta ayudamos un poco a que el niño no sea tan caprichoso el día de mañana, ¿no? Y que aprenda a comer todo. Y luego, buenas estrategias de los padres para intentar hacer algunas recetas de la manera más saludables posibles, porque hay manera. Como por ejemplo la patata, pues si quieres el bistec con la patata, pues podemos buscar otras maneras de comer la patata que no sea frita, por ejemplo. Entonces, tenemos que equilibrar por ahí. Respecto a la alimentación típica de España, ¿qué cambios tú propondrías? Porque has visto que no es muy saludable. Por ejemplo, la patata frita, ¿no? Exactamente. ¿Y qué otras cosas? O, por ejemplo, el exceso de carnes rojas. ¿Qué más cosas hacemos mal que tú has visto? Yo creo que el principal es las meriendas que son acompañadas de bocadillos, lo has dicho muy bien. El abuso de los alimentos ultraprocesados, el abuso también de carnes rojas, pero eso sí que es cierto que no es solo en España. Quizás en Brasil y Argentina ese abuso incluso sea mayor que aquí, por lo menos aquí en Galicia, que tenéis unos pescados y unos mariscos maravillosos y a veces pues hay un poco más de equilibrio. Sí, claro. Entonces yo creo que es esto, las meriendas que son muy deficientes, el abuso de alimentos ultraprocesados, el exceso de carne roja a lo largo de la semana y quizás la falta, quizás este es uno de los más importantes, que es la falta de inserir verduras en la comida y en la cena, que casi siempre viene también dos grupos de hidratos de carbono muy fuertes, como podemos ser la patata y el pan, acompañado con una carne y no tenemos verdura, no tenemos ensalada. Entonces, creo que ahí vendría a ser uno de los mayores problemas aquí en España. Y ya estamos casi acabando, pero ¿cómo hacerlo más atractivo? O sea, ya me has dado algunas señales, por ejemplo, que ellos colaboren con nosotros, pero incluso a nivel visual o lúdico o por colores, ¿cómo se puede hacer para que los niños disfruten y entren más fácilmente en lo que de entrada a veces rechazan por novedad, ¿no? Exactamente. Pues lo otro sería una vez más hacerles partícipe de la elaboración de algunos platos, que eso ayudaría mucho también. O sea, que ellos se metan en la cocina también con nosotros. Cuanto antes el niño sea capaz de hacer o ayudar en las recetas sencillas de casa, eso ayuda muchísimo. Colabora porque luego ellos tienen la curiosidad de probar aquel alimento que han preparado junto con los papás. Luego también hay muchos juegos de alimentos que lo puedes elaborar en el plato. Tú puedes poner el arroz en un vasito y ponerlo de una manera que queda como si fuera una montañita de arroz. Puedes jugar un poco con los alimentos, los huevos que hacen en ojitos, el cole que haces como que un pelo. También puedes hacer dibujos muy interesantes en el plato, que eso estimula al niño pues, a jugar en plan, disfrutando un poquito más de lo que tiene allí. Sería una buena estrategia también. Muy bien, Luisa, pues muchísimas gracias por tu presencia aquí, por tu sabiduría, por tu simpatía. Espero que tengas más adelante alguna colaboración más con nosotros. Estaremos encantados de que nos cuentes, a lo mejor incluso pues, a través del Zoom, pues, tener alguna conexión contigo. Y a todos ustedes les deseo que haya sido un programa provechoso, saludable. Quizá les ha dado algunas ideas nuevas de qué hacer y tendrán que tachar quizá algo para no seguir haciendo. Si es así, nos alegramos mucho y les deseo que sean muy felices y nos vemos en el próximo programa.